Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Yo soy su anfitrión, Sam Butler. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Les tengo un episodio súper interesante. Ya hace un tiempo que vi este artículo y dije, lo tengo que hacer pronto porque se me está olvidando el tema. Entonces, el tema de hoy va a tratar en cuanto al artículo. Quiero empezar dando las gracias a todos los que me escuchan por plataformas de podcast, Spotify, las diversas como Está Cagado Podcast, y a todos los cagadienses, el grupo oficial de Facebook que también apoya mi canal con memes y artículos interesantes, y toda la gente que me ve por YouTube, pues muchas gracias. Ya estamos de regreso. Saludos a Ram, producción. Ram, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar. Este episodio es el episodio 120, tanto en inglés como en español. Pero este va a ser el de español porque está cagado, y el de inglés sale el próximo martes. Acuérdense, Está Cagado sale los viernes y The Shit en inglés, el mismo episodio, sale ya los martes. Entonces, si me están escuchando aquí en el día que salió el episodio, es viernes, y este próximo martes sale en inglés. Este tema se trata de la balsa del sexo. Wow, se oye bien chido. Pero pues todo empezó en 1972. Es una historia que tiene demasiados detalles y tal vez no logre cubrirlos todos en estos 15 minutos, pero lo chido es que no solo pueden buscar información en cuanto a ello, sino que también hace poco salió una película que es un documental de un productor de cine sueco. Se me hace Swiss en inglés. Bueno, entonces yo pienso que por eso se generan estos artículos, porque alguien saca algo, una película, y se generan ya muchos artículos en cuanto a esa película. Bueno, no he visto la película, pero sí leí mucho en cuanto a ello, y pues se los voy a platicar porque son muchos detalles. Lo que pasa es que había un antropólogo que es mexicano y español. O sea, es mitad y mitad, yo creo, como muchos de nosotros. Entonces, él se llamaba Santiago Genovés. Y él era un antropólogo mexicano porque él creció en la Ciudad de México, pero vivió también en Europa, en España particularmente. Ahora, en 1970 más o menos hubo un experimento de unos noruegos científicos que quisieron comprobar que se podía llegar a las Américas, por medio de unos barcos de papiro tipo egipcio. Sí se dice egipcio, ¿no? No se dice egipcio. Entonces, él fue parte de la tripulación de uno de esos dos barcos que fabricaron a las especificaciones de un barco egipcio. Y parte de esa tripulación, pues, las condiciones para poder viajar, hacer ese viaje, era fabricar barcos tradicionales sin motor y ver si era posible llegar a las Américas mucho antes que Cristóbal Colón. Y pues lo comprobaron que sí, porque sobrevivieron. Ahora, él ahí tuvo, pues como antropólogo, fue una de las experiencias más gratas de su vida, poder venir en esa tripulación y estar flotando en el mar y llegar a las Américas. Pero él se cuestionaba que si la naturaleza humana era violenta o no era violenta. Él había observado unos simios que se peleaban violentamente, y era casi todo por causa de la hembra. Entonces él en su mente de antropólogo hizo el razonamiento de que toda la violencia tiene que ver con el sexo. Entonces a él se le prende el foco, dice, pues me gustaría hacer un experimento. Pero antes de eso, y aquí es donde realmente se le prendió el foco, él venía de regreso a México en avión desde España, y secuestran el avión en el que está montado, y él empieza a ver cómo reacciona toda la gente en el avión,
y le dio la idea, lo que puedo hacer, dice él en sus relatos, que fue algo que para él fue algo extraordinario poder vivir esa experiencia, porque él quería investigar cuáles eran las causas realmente de la violencia en el ser humano y si había alguna manera de encontrar la solución a la paz. Entonces ahí nace este experimento de la balsa del amor, ¿sí? Lo que él hace, él saca un anuncio en el periódico en 1973, donde está buscando una tripulación para un experimento. Salir de España hacia México en una balsa, 10 personas, y dice que eran 6 mujeres y 5 hombres, y él quería ver si podía llegar a esta tripulación hasta México sin muchas causas de violencia. Él pensaba que como iba a haber más mujeres que hombres, que tal vez esto iba a causar un poquito de conflicto entre los hombres y que iba a haber algún tipo de, ¿cómo se dice en las novelas Lord of the Flies en español? El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas. Él pensó que iba a ser una situación así donde se iban a querer matar entre sí. Entonces él en su mente ya estaba convencido de que si él armaba esta balsa y contrataba a 10 personas a que se fueran en este viaje, en una balsa sin motor, sin velos, o sea, iban a flotar 3 meses. Sacó un anuncio en el periódico y empezó a entrevistar, y mucha gente mostró interés, y él empezó a entrevistar gente, y él quería hacerlo lo más diverso posible. Consiguió mujeres pues de distintos países como Israel, Estados Unidos, México, y también hombres de diversas nacionalidades. Inclusive, como él tenía en la mente que iba a ser una situación donde iba a haber mucho sexo, ¿sí? como una orgía en el mar, es lo que él se imaginaba, y que los hombres iban a estar peleando entre sí por las mujeres, él se le ocurre que uno de los varones que va a invitar va a ser un sacerdote, para que el sacerdote ayude a crear esa culpabilidad en la cual la religión pues sabemos que nos endoctrina desde que estamos chicos. Entonces él dijo, está perfecto, voy a contratar puras personas atractivas. Entonces todos eran atractivos, y inclusive pues él iba a ser parte de la tripulación. Entonces yo me imagino que él se imaginaba que se le iba a pasar bien chido con tantas mujeres, y que iba a haber mucho conflicto ahí. Se suben a la balsa, despegan en 1973, y efectivamente se tardan 3 meses en el mar, y van 6 mujeres y 5 hombres. Él es parte de la tripulación, pero él no es el capitán. Él piensa, le voy a dar todas las responsabilidades pesadas y de mando a las mujeres, porque eso va a causar que a los hombres les cause un conflicto de hacer los trabajos, porque tenían ahí su lista de trabajos que tenían que hacer. Yo les voy a dar toda la responsabilidad, la autoridad se la voy a dar a la mujer, porque yo quiero ver cómo reaccionan los hombres, y aparte quiero ver si pueden funcionar bien trabajando en trabajos ya de menos categoría, de menos importancia, según el ego del hombre. Entonces él lo tiene todo perfectamente mentalizado y pensado, y despegan. La capitana era una señora sueca, y ella pues ya tenía experiencia en el mar y resultó ser muy buena capitán. Y de hecho las mujeres que tenían la responsabilidad de autoridad, a su sorpresa, se coordinaron muy bien y trabajaron muy bien en conjunto. Pero lo que más lo sorprendió es que los hombres estaban dispuestos a tomar el liderazgo de las mujeres y trabajar en equipo. Y eso no era lo que él esperaba. Entonces él empezó a desesperarse, a sentirse molesto, porque nada de lo que él pensó que iba a suceder sucedió. Estas personas empezaron todos eran responsables, todos tenían, por ejemplo, una de las mujeres era la doctora de la tripulación. Entonces empezaron a trabajar todos en equipo, tanto las mujeres como los hombres. Y de hecho él esperaba que en la noche pues estuviera ahí
pues no que sea vulgar, pero un cogedero. Sí, él se imaginaba que iba a ser una fiesta, un fiestonón, pero al contrario, todos eran respetuosos, todos durmieron pacíficamente en el mar, nadie estuvo. Sí hubo situaciones donde pues, se hicieron parejitas ahí, ¿no? Y sí hubo un poco de sexo, pero esta balsa literalmente tenía una cubierta solamente y dicen que el excusado realmente era un hoyo en el fondo de la balsa y ahí tenían que hacer a plena vista de los demás. Y uno de los artículos que leí decía que tenían que esperar que el mar les lavara porque era algo tan... Él quería llegar así a ser lo más rudo, lo más básico y no empezaron, la tripulación, las personas no reaccionaron como él esperaba y eso lo empezó a molestar. Entonces, ¿cuál fue la solución? Empezó a picar, empezó a meter cizaña entre los tripulantes y pues como se dice en español, le salió el tiro por la culata porque el único que llegaron a odiar fue a él. La tripulación se pusieron de acuerdo, estuvieron platicando cuando él estaba dormido y decían cómo odiamos a este vato. Y en la entrevista en la película se dice que algunos de los tripulantes que todavía viven fueron entrevistados para este documental y que todos decían que ya estaban hartos de él porque él constantemente quería estar picándole uno al otro. Y que con eso ellos ya lo llegaron a odiar tanto que hasta estaban pensando que si lo echaban al mar o si la doctora le inyectaba algo para que se muriera un ataque al corazón, pero ya estaban hartos. La única violencia que existió fue por causa de él, porque ellos no tenían idea de que este era un experimento para causarlos a pelear. Ellos pensaron que el experimento era flotar de España a Cozumel y tratar de sobrevivir. Pues escogió una temporada, la temporada de huracanes, que es como de agosto, ¿sí? Y les pegaron varias tormentas fuertes llegando ya a México. Sí se puso un poco peligroso el viaje, pero ellos no sabían que esa era pues la maña de este señor. Él realmente quería ver que todo se desarmara. Y cuando no se desarmó, se molestó, quitó a la capitana del barco y se instaló él como el capitán del barco. Y cuando eso pasó, ahí empezó a haber rebelión en contra de él, tanto que todos en conjunto lo quitaron a él del mando y volvieron a hacerle caso a la capitana. Entonces fue algo súper controversial, porque cuando empezaron a darse cuenta los medios de comunicación de que este señor iba a hacer este viaje y vieron cómo se veía la tripulación, ellos le denominaron la barca del sexo, o sea, que iba a ser como un Big Brother, pero en 1973 tienen muchos archivos de video y todo, porque también tenía camarógrafos y todo que había contratado. Él buscó gente que tenía diferentes habilidades para andar en ese viaje. No funcionó, pero cuando llegan los tripulantes a México y se dan cuenta que en los medios los habían denominado la barca del sexo y la orgía en el mar y muchas diferentes cosas, se molestaron porque todos sentían que eran científicos o que están haciendo un experimento científico y no tanto algo sexual. Entonces, años después, como pasa con muchas personas narcisistas o muchas personas, él escribió un libro y lo entrevistaron, y lo que él comentaba o su versión no era la misma versión que los tripulantes. O sea, ellos tenían otro punto de vista en cuanto a esto. Y él, pues para él fue un gran éxito el experimento, pero realmente no se lograron las metas. No pasó lo que él pensó que pasara. Y si algo comprobó es que las personas podemos trabajar bien juntas si es que aunque estén las condiciones violentas, aunque el mar sea un peligro, aunque peligre nuestra vida,
tenemos la capacidad de todos trabajar en conjunto y salir adelante. Y eso pues no eran los resultados que él quería. ¿Por qué? Pues eso es lo peor de la ciencia, que la ciencia tiene que ser 100% neutral en cuanto a opinión, pero él tenía una opinión formada y cuando no se cumplió esa opinión, pues él trató de manipular la situación. No le funcionó, pero pues en general esta es una historia fascinante. Si tienen oportunidad de buscar más información, se lo recomiendo, pero yo pensé que definitivamente tenía que ser un episodio de Está Cagado Podcast. Y pues con eso hemos terminado este episodio de Está Cagado. Acuérdense, se llama Santiago Genovés. Lo pueden googlear, pueden buscar artículos y pues definitivamente es plática muy interesante por si algún día están en una fiesta o con unos compas y quieren platicar de algo, pues ahí está la barca del amor o la barca del sexo, así lo denominaron. Pero con eso, gracias de nuevo. Si pueden y gustan, por favor denle like a este episodio en YouTube y suscríbanse si no están suscritos y píquenle a la campanita porque pues a nosotros todo eso nos ayuda, las vistas, porque pues con eso pago producción. Pero gracias a todos ustedes que pues ya están de nuevo viendo los episodios conmigo. Se siente bonito estar ausente y regresar y que todavía están ahí todos ustedes los que escuchan el podcast. Y con eso me despido, que se la pasen chido. Nos vemos la semana que entra.